completamente de tema, nos vamos a ir a la economía. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advirtió que si se aprueba un segundo 10%, no habrá reforma a las pensiones. Para hablar de este y otros temas, obviamente de la contingencia económica, nos acompaña el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, quien precisamente ha hecho un llamado a acelerar la reforma previsional y a fortalecer su carácter mixto. Señor Munita, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. A ver, le pregunto sobre todo, primero por las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien dijo, a ver, de avanzar un segundo 10%, no hay reforma a las pensiones. ¿Cómo ve usted las palabras del jefe de la billetera fiscal? Nosotros, la verdad que también hemos planteado la necesidad y la urgencia de poder avanzar en una reforma a pensiones. Las personas no pueden seguir esperando. Tenemos años discutiendo una reforma, hay una propuesta presentada en noviembre del 2018, y básicamente lo que apunta a la reforma es cómo mejorar pensiones, aumentar, ¿no es cierto?, el pilar contributivo, de tal manera que la gente que puedan ahorrar más, y claramente, lo dijimos en su momento, el retiro va en sentido contrario. ¿Usted cree que debiera condicionarse un hecho al otro, como un poco sugiere las palabras del ministro de Hacienda, más allá del daño que pueda provocar a los fondos previsionales, a las futuras pensiones? ¿Debe condicionarse un hecho al otro, en el sentido de que si avanza uno, esto se detiene? Es que yo creo nuevamente, Andrés, que la discusión debe ser cómo mejoramos pensiones. Y esa es la discusión que tenemos pendiente. Llevamos, como le digo, varios años discutiendo este tema y me parece que van contravía una cosa con la otra. También no podemos seguir esperando, tenemos un plebiscito a puerta, luego tenemos un proceso constituyente y por lo mismo me parece que necesitamos avanzar en lograr un acuerdo. En su momento ya se llegó a un acuerdo en poder, ¿no es cierto?, aprobar el pilar solidario, un aumento gradual, y hoy día necesitamos avanzar nuevamente en cómo construimos mejores pensiones para construir un mejor ahorro. Claramente la realidad laboral hoy día es distinto, tendremos que buscar gradualidad, ¿no es cierto?, una transición, pero nuevamente me parece que ese es el camino que tenemos que avanzar. Señor Munita, a ver, tenemos en la discusión previsional hoy día varias ideas arriba de la mesa, por lo menos usted mencionaba el proyecto desde el año 2018, pero esta discusión viene desde la primera manifestación No Más AFP, me remonto a julio del año 2016, más de 4 años, en que el tema ha estado ahí en primera plana, afortunadamente, un tema que ha estado en primera plana hace muchas décadas, pero le pregunto por estas 3 propuestas que hay. La del gobierno, aumentar de 10 a 16%, ese 6% a cargo del empleador, 3 y 3, cuenta individual, cuenta solidaria, podríamos decir. La propuesta de la derecha, 6% a la cuenta individual, la propuesta desde la oposición, 6% a la cuenta solidaria. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál le hace más sentido a usted? A ver, en una primera etapa, recordemos, ¿no es cierto?, de que se estaba planteando un 4% que fuera la cuenta de capitalización individual, porque lo que aquí sí está de manifiesto es que necesitamos ahorrar más, ¿no es cierto? La gente hoy día vive más tiempo y con lo cual los parámetros antiguos requieren ser modificados. Pero también creo que necesitamos llegar a una reforma y en consecuencia aquí lo que necesitamos es un consenso. Para poder llegar a un consenso y para avanzar en una reforma, me parece que todos tenemos que ceder de tal manera de llegar a un gran acuerdo que nos permita avanzar. A ver, son varios puntos los que uno puede ir desglosando, señor Munita. Por ejemplo, dentro de la propuesta, quiero ir a una de ellas, por ejemplo, la de la UDI, que va más en el sentido de el 6% a las cuentas individuales. Ellos se abren la posibilidad de una pensión básica universal, una pensión para todos los chilenos. Incluso desde Horizontal, Centro de Estudios más ligado a Evópolis, han planteado una pensión básica universal de 200.000 pesos, esto a cargo fiscal. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que sí debemos avanzar en una pensión básica universal mínima, que sea digna y que las personas puedan, ¿no es cierto?, recibir esa pensión con cargo a los impuestos generales de la nación. Al final del día sabemos, ¿no es cierto?, que hoy día recordemos que tenemos un sistema mixto, un sistema que tiene un pilar solidario, un pilar contributivo y un pilar voluntario, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto?, hemos buscado una forma de, como lo dije, de aumentar el pilar solidario y ese pilar solidario puede ser reforzado con una pensión universal básica, de tal manera de esa forma mejorar pensiones a aquellas personas que más lo necesitan. Y nuevamente ahora poder avanzar en modificar el pilar contributivo, que son aquellas personas que tengan capacidad de ahorro y que puedan generar mayores ahorros para la pensión futura.
Y esta idea también que se ha puesto, se ha discutido, también ha venido desde la oposición, de subir o aumentar el IVA, hoy día 19%, aumentarlo 1 punto, 2 puntos, para que ese dinero, esa recaudación, vaya justamente a mejorar pensiones. Desde algunos sectores han dicho que esto es regresivo. ¿Cómo ven ustedes esa idea? O sea, aquí estamos, a mi juicio, mezclando una discusión, porque Ya. claramente lo que necesitamos es cómo financiamos el pilar solidario. Ahora, ¿de dónde obtenemos los recursos para financiar el pilar solidario? Bueno, están los recursos nuevamente de impuestos generales de la nación, unos hablan del IVA, lo que pasa es que nosotros, respecto al aumento del IVA, creo que es una discusión de alternativas de financiamiento y ahí están las generales. Aquí eventualmente podría ser regresivo porque podríamos aumentar un impuesto a aquellas personas que eventualmente se vean más desvalidas y más necesitadas, recargándonos cierto un impuesto. Desde ese punto de vista es el Estado quien debe hacerse cargo del financiamiento. ¿Cómo ven ustedes, me imagino de forma negativa, pero entrando más al detalle, la eventualidad de un segundo retiro del 10%, señor Munita? Bueno, en la misma discusión, Andrés, lo que es técnico, nosotros obviamente sabemos que hay muchas familias que están pasando necesidad y eso es una realidad que hoy día está viviendo el país. Pero a nosotros nos corresponde el ambiente técnico. Y desde ese punto de vista es claro que un segundo retiro nuevamente deteriora las pensiones y nosotros estamos llamados, como, ¿no es cierto?, como industria, desde un punto de vista técnico, a hacer los levantamientos de los efectos que esto tiene desde un punto de vista de, nuevamente, cómo mejoramos pensiones desde la perspectiva negativa de lo que eso significaría para ellos. Hoy día, por ejemplo, ante la exposición, ante justamente la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que estaba viendo el tema del segundo retiro del 10%, este eventual segundo retiro, la Superintendencia de Pensiones entregaba números de que 4,2 millones de personas podrían quedar en cero en sus cuentas individuales. 1 de cada 3 afiliados. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Usted también sugería el tema de los recursos, las explicaciones técnicas, que en el primer retiro del 10%, por más explicaciones técnicas que se dieron, ahí lo político pasó por encima como aplanadora. Sí, bueno, claramente yo creo, y tal como se dijo en su momento, había una excepción, se iba a hacer por una única vez, había mucha gente necesitada, necesitábamos llegar con los recursos en forma rápida a las personas, y creo que desde ese punto de vista la industria demostró una eficiencia y una agilidad para poder destinar esos recursos a las personas. Pero nuevamente, desde el punto de vista de lo que debemos discutir, de cómo construir las mejores pensiones, tal como lo que decía usted, que lo venimos discutiendo hace más de 4 años, desde ese punto de vista es un efecto claramente negativo. ¿De qué depende que no avance, a su juicio, que no avance en el sentido de que no sea suficiente, no sea necesario un segundo retiro del 10%? ¿De qué depende? Depende de la entrega, del rol del Estado, como lo dijo alguna vez el ministro Briones durante el primer retiro del 10%, que el Estado aquí en esta situación estaba haciendo aguas. ¿Depende del Estado, depende del rol del gobierno, del fisco, la ayuda a la gente, que no hay un segundo retiro del 10%? No, yo siento que hoy día hay una discusión política, de distintos, ¿no es cierto?, de distintas partes de poder avanzar en una reforma. Y yo que creo que claramente si ponemos la necesidad de hacer una reforma que mejore las pensiones, ¿no es cierto?, y de esa forma que las distintas partes involucradas, Estado, empleadores, empleados, puedan, ¿no es cierto?, tomar conciencia de la necesidad de avanzar esto, me da la impresión que desde el punto de vista político podemos llegar a un consenso y que cada una de las partes también pueda ceder respecto a su posición original. ¿Y cómo ve usted también la discusión que se está dando hoy día en el Congreso? Desde el ámbito técnico, ¿cómo lo ve la discusión, los argumentos? Y lo segundo, que es muy importante, señor Munita, entramos ahora en una suerte de espiral de muchas elecciones, este año y el próximo año, elecciones de todo tipo, plebiscito, primaria, elecciones de todo tipo de autoridades. ¿Cómo eso puede gatillar a que esta reforma vaya mutando y termine quizás en qué? Yo creo que hay dos cosas distintas. O sea, lo primero, evidentemente, ¿no es cierto?, en la discusión de una nueva constitución, la seguridad social va a ser un capítulo. Pero no podemos esperar una reforma a que ocurra eso porque sería eventualmente esperar 3 años. Y la gente lo que necesita es que, tal como se hizo con el ajuste del pilar solidario, podamos llegar a un consenso para que eventualmente podamos transitar en una gradualidad, que vayamos construyendo un mayor ahorro, pero desde ya. No esperar 3 años que se dé esa discusión para recién empezar, ¿no es cierto?, a implementar esos cambios. O sea, ¿usted ve que ese escenario, esa gradualidad,
ese camino, esa ruta, hoy día se puede dar. O sea, yo creo que es necesaria y nuevamente, tal como lo dijo usted, nosotros hemos hecho un llamado a que se avance en esto. Existen muchas discusiones que se están dando en paralela, hay discusiones técnicas que se están dando en el Congreso y a mí me parece que en esas discusiones, y espero que así sea, logremos llegar, ¿no es cierto?, a un consenso y a un acuerdo que nos permita avanzar en un mayor, ¿no es cierto?, construcción de la obra. Jaime Munita, gerente general de la AFP Capital, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.